Dicen que las madres deben conocer su lugar. Por eso, cuando expresé una opinión amable en el cumpleaños de mi nieta, mi hija me miró y cantó no firm. Me respondió, no necesitamos tu opinión. Mamá, en un silencio incómodo, llenó la habitación. Yo solo respondí con una sonrisa, porque hacía 2 semanas había tomado una decisión importante. De manera discreta, cambié su nombre en el testamento. Cuando la abogada leyó en voz alta el contenido del documento, la expresión confiada de mi hija desapareció al instante. Lo que sucedió después fue algo que nunca podré olvidar. Pero antes de continuar con esta historia, me encantaría saber desde qué lugar nos sigues. ¿De dónde nos sintonizas? Durante toda mi vida he estado convencida de que las madres construyen sus vidas en torno a sus hijos. No al contrario. Durante 43 años, adapté mis prioridades al mundo de Melanie. Solía quedarme hasta altas horas de la noche calificando exámenes para poder asistir a sus competencias de natación. Postergué 6 meses mi defensa de doctorado cuando ella tuvo que someterse a una operación en la mandíbula durante su último año. Después de que Richard falleciera repentinamente, cuando Melanie tenía solo 12 años, tomé 2 trabajos, uno como docente durante el día y otro como editora de revistas académicas por la noche. Todo con el fin de mantener una cierta estabilidad en su vida. Mis colegas me describían como brillante. Sin embargo, nunca supieron cuántas veces decidí priorizar a mi familia sobre mi carrera profesional cuando Melanie decidió emprender su negocio de marketing. No dudé en retirar $700 cero de mi cuenta de jubilación para darle un respiro durante su primer año, que estuvo lleno de dificultades. Sabía que tendría que pagar una penalización por retirar los fondos antes de tiempo, pero jamás le mencioné nada al respecto. Cuando ella y Kevin compraron su primera casa en West Hills, también contribuí con el pago inicial, usando dinero que había ahorrado para un viaje sabático a Londres que finalmente nunca tomé. Cuando nació Jasmine, mi horario de trabajo cambió por completo. Me aseguré de cuidarla 3 días a la semana hasta que pudo empezar la guardería. Aún conservo en la memoria el dulce aroma de su cabello mientras la arrullaba para que se durmiera, cantándole las mismas canciones de cuna que yo solía tararearle a Melanie. Recuerdo con cariño cómo Melanie se subía a mi regazo con libros ilustrados, pidiéndome que leyera una y otra vez. Y las tarjetas del Día de la Madre que solía hacer en la escuela primaria, con tiernos mensajes en cursiva donde me llamaba la mejor madre del mundo. También guardo el recuerdo de las lágrimas de orgullo en sus ojos el día que subí al escenario en su graduación universitaria. Aunque sospecho que ese momento fue tan significativo para ella como lo fue para mí. Con el paso de los años, empecé a notar cómo los ojos de mi hija ya no se encontraban con los míos. Mis llamadas se dirigían al buzón de voz y mis sugerencias solo recibían sonrisas forzadas, seguidas de rápidos rechazos. «Ya no funciona así, mamá», me decía. Sin embargo, mi chequera seguía siendo bien recibida. Para el 22 grados cumpleaños de Jasmine, me pasé 3 semanas tejiendo una chaqueta en su color azul favorito, todo con mucho amor. Decían que las madres debían conocer su lugar en el mundo. Así que, cuando expresé una opinión en voz baja durante el cumpleaños de mi nieta, mi Haija me miró casi despectiva y me soltó. ¿No necesitamos tu opinión, mamá? Un silencio incómodo invadió la habitación. Yo solo sonreí con calma, pues hacía tan solo 2 semanas había tomado una decisión crucial que cambiaría todo. Silencio cement. Decidí excluir su nombre de mi testamento. La abogada, al leer el testamento en voz alta, no pudo evitar notar la expresión de sorpresa de mi hija, cuya sonrisa arrogante desapareció por completo. Lo que sucedió después fue algo que nunca imaginé. Pero antes de continuar con esta historia tan reveladora, cuéntame, ¿de qué parte del mundo nos estás mirando? Siempre he pensado que la vida de una madre gira en torno a la de sus hijos. Why no Al Reeves? Pasé 43 años ajustando mi vida para adaptarme a las necesidades de Melanie. Desde que ella era pequeña, pasaba largas noches calificando exámenes y trabajos para poder asistir a sus competencias de natación. Incluso, retrasé 6 meses mi defensa de doctorado cuando tuvo que operarse de la mandíbula en su último año de universidad. Después de que
Richard falleciera de forma inesperada, cuando Melanie tenía solo 12 años. Tomé 2 trabajos para asegurarme de que ella nunca sintiera que su vida se desmoronaba. Durante el día era profesora y por la noche, editora de revistas académicas. Todo para mantener un sentido de estabilidad en su mundo. Mis colegas solían llamarme brillante, pero nunca supieron cuántas veces decidí sacrificar mi ambición profesional por estar a su lado. Cuando Melanie decidió emprender su negocio de marketing, no dudé en retirar $700 cero de mi cuenta de jubilación para apoyarla, sabiendo que la penalización por retiro anticipado sería alta. Pero nunca mencioné ese costo emocional ni material. Cuando Melanie y Kevin compraron su primera casa en West Hills, aporté una parte significativa del pago inicial, utilizando el dinero que había ahorrado para un año sabático en Londres. Un viaje que nunca llegué a hacer. Cuando nació Yasmín, reorganicé mi horario para cuidar de ella 3 días a la semana hasta que pudo entrar a la guardería. Todavía guardo el recuerdo de su cabello, tan suave, mientras la arrullaba para dormir, tarareándole las mismas canciones que yo le cantaba a Melanie. Recuerdo perfectamente cómo Melanie solía subirse a mi regazo, con sus libros ilustrados, pidiéndome que leyera otra vez, y cómo me regalaba tarjetas del Día de la Madre con sus tiernos mensajes, en los que me decía que era la mejor madre del universo. También conservo la imagen de sus ojos, llenos de orgullo, el día de su graduación universitaria. Aunque sé que ese momento fue tan significativo para ella como para mí. Con el paso de los años, me di cuenta de que los ojos de mi hija ya no se encontraban con los míos. Mis llamadas iban directas al buzón de voz y mis sugerencias se recibían con sonrisas tensas y rápidas negativas. Ya no funciona así, mamá, me decía. Pero mi chequera, es así, seguía siendo bienvenida. Para el 22 grados cumpleaños de Yasmín, pasé 3 semanas tejiéndole una chaqueta en su color azul favorito, como un pequeño recordatorio de cuánto la quería. En mis tiempos, lo que era valioso en mi época parece haber quedado obsoleto, como la leche que se olvida en la nevera hasta que se pone mala. Es como si las contribuciones intelectuales de mi generación ya no tuvieran relevancia, como si todo lo que construí en años de estudio y trabajo hubiera caducado sin remedio. Cuando llegaron los huevos benedictinos a la mesa, me di cuenta de que no tenía muchas ganas de comer. Yasmín, siempre atenta, me observó con sus ojos curiosos, pero yo sonreí con suavidad para tranquilizarla. No era la primera vez que Melanie me dejaba en segundo plano frente a otros. Con el tiempo, había aprendido a cubrir ese dolor con una capa de dignidad y distancia. Abuela, me dijo Jazmín con tono serio, en realidad necesito pedirte un gran favor. Voy a postularme para las prácticas de diseño en Copenhague de las que hablamos y me preguntaba si podrías revisar mi ensayo de solicitud. Dicen que tus habilidades de edición son legendarias. Su voz sonaba llena de esperanza. Por supuesto, querida, estaré encantada de ayudarte, respondí con una sonrisa. Pero antes de que pudiera decir más, Melanie intervino abruptamente. Tu padre y yo ya hemos contratado a un orientador profesional para revisar tus materiales. No es necesario que molestes a tu abuela con eso, dijo con firmeza. No es molestia, le respondí de inmediato. Con todo respeto, mamá, la escritura académica es completamente diferente a lo que Sammy necesita ahora. Las expectativas en las industrias creativas son muy distintas. Yasmín continuó, con una pequeña pausa antes de hablar. La solicitud específicamente pide una narración sobre nuestras influencias creativas, y yo estaba escribiendo sobre la colección textil de la abuela y su investigación en Perú. Cariño, dijo Melanie. Su risa fue como el sonido de cristal rompiéndose. Nadie quiere leer sobre esas muestras de tela viejas y cubiertas de polvo. Deberías centrarte en las influencias actuales, plataformas digitales, sostenibilidad, cosas que realmente importan ahora. La mesa quedó en un silencio incómodo, como si todos esperaran que yo dijera algo. Incluso Kevin miraba fijamente su plato, evitando la mirada de todos. Esos textiles son piezas de calidad museística,
respondí con voz baja. El Metropolitan adquirió obras similares de mi colega el año pasado. ¿Mamá?, dijo Melanie. Su tono se volvió lento y cargado, como si estuviera hablando a alguien mucho mayor o completamente desfasado. Estoy segura de que tu investigación fue importante en su momento, pero Yasmín tiene que mirar hacia el futuro, no hacia el pasado. Está a punto de entrar en una industria puntera. Dejé el tenedor con lentitud. Mi investigación, como tú la llamas, sigue siendo citada en estudios etnográficos contemporáneos sobre textiles. Respondí con calma. El mes pasado recibí una solicitud de un doctorando que quería profundizar en ella. Eso es exactamente lo que quiero decir, dijo Melanie, volviendo su atención a la mesa en general, como si quisiera que todos escucharan, y no solo yo. Mamá vive en su burbuja académica, como si todos siguieran comunicándose por palomas mensajeras, añadió, y Christine se rió suavemente, casi condescendientemente. Kevin, por su parte, estudiaba su mimosa con una intensidad extraña. Yo envío correos electrónicos, Melanie, dije, mi tono ahora algo más seco. Y también envío mensajes de texto, a veces hasta uso Zoom, pero ella no parecía dispuesta a escucharme. Eso no es el punto, replicó, mientras el aire a su alrededor se volvía más tenso. El punto es que Yasmín necesita orientación para el mundo de hoy, no esa visión obsoleta. Espetó Melanie con frialdad. No creo que lo que la abuela propone sea anticuado. Interrumpió Yasmín con una calma sorprendente, pero con firmeza en su tono. Melanie no pudo evitar que su rostro se endureciera aún más. Por eso, sigues viviendo en casa a tus 22 años. Dijo con desdén, sin poder comprometerte con una carrera profesional clara. Sigues atrapada en esas ideas románticas sobre la artesanía y la tradición, mientras deberías estar desarrollando habilidades prácticas y comercializables. Kevin, que hasta ese momento había permanecido callado, comenzó a abrir la boca para intervenir, pero Melanie lo cortó antes de que pudiera decir una palabra. No hace falta que digas nada, insistió Ella. Y, sinceramente, mamá, no estás ayudando al fomentar estos intereses poco prácticos. Mi mano tembló ligeramente al tomar mi vaso de agua. El roce del vidrio me pareció casi tranquilizador en medio del caos que se desataba a mi alrededor. Simplemente creo que Yasmín debería seguir sus pasiones, dije, mi voz temblorosa pero decidida. Pero antes de que pudiera continuar, Melanie me interrumpió de nuevo, su voz cortante y directa. No necesitamos tu opinión, mamá, dijo, como si las palabras fueran cuchillos tan solo tu chequera. El aire se cortó en la mesa. Un silencio absoluto envolvió la habitación. Incluso los pájaros, fuera en el jardín, parecieron callar en ese preciso momento. Las palabras de Melanie me golpearon con tal fuerza que por un instante me quedé sin aliento. Al otro lado de la mesa, los ojos de Christine se abrieron sorprendidos. Kevin miró a Melanie, atónito, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Melanie, dijo él, en voz baja, pero no obtuvo respuesta. Mi hija no le miró. Sus ojos se clavaron en los míos, desafiante y sin disculpas. Era como si me estuviera lanzando un desafío silencioso. Los 71 años de vida que había acumulado hasta entonces me habían enseñado muchas cosas, entre ellas a no mostrar jamás a nadie lo profundamente que te ha herido con sus palabras. Respire hondo. Dejé el vaso de agua sobre la mesa y me limpié los labios con la servilleta. Una acción tan simple, pero cargada de significado. Ya veo, dije finalmente, con una firmeza que no correspondía con el terremoto interno que estaba viviendo. Me levanté de la silla lentamente, cogí mi bolso y saqué un pequeño sobre que había estado guardando. Esto es para ti, Yasmín, dije, con un leve temblor en la voz. Feliz cumpleaños, aunque sea con unos días de retraso. Abuela, por favor, no te vayas, dijo Yasmín, poniéndose en pie rápidamente y acercándose a mí. Acabo de recordar una cita. Mentí suavemente, mientras mi corazón se aceleraba con la incomodidad de la situación. Gracias por el brunch, Melanie. Ha sido esclarecedor, añadí con ironía, dejando la bolsa de regalo con el cardigan azul de cachemira sobre la silla. Ni di la vuelta, dispuesta a marcharme sin más,
Pero Melanie no se quedó atrás. «Mamá, no seas tan dramática», llamó desde la mesa, y su tono estaba cargado de un desdén que me golpeó como un bofetón. «¿Sabes que no pretendía?» Me quedé quieta por un segundo, pero no mi Geyer. «Disfruta del resto de tu Día de la Madre», respondí, mi voz resonando a través de la terraza mientras comenzaba a caminar hacia la casa. «El cheque está en el sobre, Jasmine. Por lo visto, eso es todo lo que necesitan de mí». Caminé con paso firme por la casa, intentando mantener una apariencia digna, aunque mi corazón latía con fuerza. Estaba clara en mi decisión, pero no podía evitar que el dolor se filtrara a través de cada paso que daba. Detrás de mí, pude oír las voces de Kevin y Jasmine, elevándose en lo que parecía una discusión. Las palabras no llegaban claramente, pero su tono indicaba que la situación no mejoraba. Una vez en el coche, me quedé completamente inmóvil, mis manos aferradas al volante. No lloré, aunque las lágrimas se acumulaban en el fondo de mi garganta. En lugar de dejar que la rabia me consumiera, saqué el teléfono y deslicé mi dedo hasta un número que no había marcado en años. «¿Despacho de Markle?», respondió una voz amable, con la misma serenidad de siempre. «Soy Bárbara Ellicent», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz, tan diferente de la que había usado en la conversación anterior. «Necesito ver a Marsh lo antes posible. Es sobre mi testamento». Mientras arrancaba el coche y me alejaba de la hermosa casa de mi hija, miré una vez más hacia atrás. A través de las puertas de cristal, pude verlas a todas sentadas alrededor de la mesa. Melanie gesticulaba con énfasis, como si estuviera explicando algo muy importante. Pero esta vez ya no estaba dispuesta a escucharla. Solo Jasmine seguía mirando hacia la entrada, su rostro joven y lleno de preocupación. Algunas lecciones en la vida llegan tarde. Esta, particularmente, había tardado mucho en llegar, pero finalmente estaba lista para aprenderla. Hay poder en ser respetado, hay fortaleza en actuar sin necesidad de palabras, y esta vez las consecuencias serían inevitables. Contar y preparar esta historia nos ha llevado mucho tiempo, así que si estás disfrutando de esta narración, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El trayecto en coche desde la casa de Melanie hasta el centro de Portland tomaba unos 23 minutos, pero yo necesitaba más tiempo, más espacio para procesar todo lo que acababa de suceder. Aparqué junto al río y me quedé observando las ondas del agua bajo el sol de la tarde. Cada uno de esos reflejos brillantes parecía resaltar los 43 años de maternidad que resonaban en cada paso que daba las primeras palabras, las rodillas despellejadas, las solicitudes universitarias, los brindis de boda, todo lo que había formado parte de mi vida como madre, todo lo que había llevado a este preciso momento de claridad. «No necesitamos tu opinión, mamá, solo tu chequera». Durante tanto tiempo, había creído que el amor verdadero consistía en sacrificarse sin esperar nada a cambio, sin reconocimiento. Pero mientras veía un transbordador cruzar el río Willamette, me pregunté si, en realidad, había confundido el desinterés con la autocomplacencia. Quizás el amor no significaba solo dar sin esperar, sino también mantener la dignidad intacta. El bufete de Marshall ocupaba la quinta planta de un edificio de ladrillo restaurado en el Pearl District. Su ayudante me condujo a una pequeña sala de conferencias donde la luz del sol se filtraba por las altas ventanas. A pesar de la calidez del lugar, rechacé el café aunque sentía la boca seca de tanto hablar. Bárbara me saludó Marcia al entrar, su melena plateada balanceándose con cada paso. Nos conocíamos desde hacía años, desde los 30, cuando ella se encargó de gestionar el seguro de vida de Richard después de su infarto. «Esto es inesperado», dijo, observando mi rostro. Su mensaje decía que era urgente. «Necesito cambiar mi testamento», dije con voz firme y decidida. Marcia se sentó frente a mí. Su expresión pasó de la sorpresa a una preocupación profesional. «¿De acuerdo?», respondió,
¿Qué cambios estamos discutiendo? Quiero eliminar a Melanie por completo, dije, con sorprendente facilidad, como si esas palabras ya estuvieran esperando salir. Y quiero dejarle todo a Yasmín en su lugar. Marcia alzó las cejas, sacó un bloc de notas, pero no escribió nada de inmediato. Eso es significativo, dijo, pensativa. ¿Puedo preguntar qué te motivó a tomar esta decisión? Las cosas han estado deteriorándose durante años, respondí mientras miraba el horizonte de Portland, perdido en mis pensamientos. Lo he ignorado he puesto excusas. Hoy, Melanie me dejó claro que mi único valor para la familia es económico. Relaté la conversación del almuerzo, manteniendo la voz firme a pesar de que la herida seguía fresca. Marcia me escuchó en silencio, su rostro mostrando lo que yo no permitía que el mío revelara: preocupación, compasión, pero también entendimiento. Ya veo, dijo finalmente. ¿Y estás segura de que no es una decisión tomada en caliente? Estas cosas son importantes, Bárbara. No es la primera vez que la vida de Melanie ha sido apoyada por mí, respondí con una calma que no correspondía con la tormenta emocional que sentía por dentro. He pagado su educación, el inicio de su negocio, el pago inicial de su casa. He sido generosa porque creía en apoyar sus sueños, pero no permitiré que me despojen de mi dignidad junto con mis ahorros. Marcia me estudió durante unos segundos. Nos conocíamos desde hacía tanto tiempo que pude reconocer la forma en que me estaba evaluando. No estaba evaluando mi derecho legal a cambiar el testamento, sino mi estado emocional. Comprenderás que esto probablemente provocará una ruptura importante en vuestra relación, dijo con cautela. La ruptura ya existe, respondí con firmeza. Simplemente lo estoy reconociendo ahora. Melanie ha dejado claro que mi único valor es el dinero. No me respeta como madre, ni como estudiosa, ni siquiera como persona con perspectivas válidas. Ya no deseo recompensar ese comportamiento, añadí, mi voz resonando en la sala. Marcia asintió lentamente, como si entendiera perfectamente la profundidad de mis palabras. Y Yasmín dijo, cambiando de tema, háblame de ella. Mi expresión se suavizó de inmediato. Es diferente, respondí. Es reflexiva, valora más la sustancia que la apariencia. Está encontrando su propio camino en el diseño, incorporando técnicas tradicionales con aplicaciones modernas. Está en su camino, sin miedo a ser ella misma. Me escucha atentamente cuando hablo, hace preguntas sobre mi investigación, mis experiencias. ¿Sabe algo de esta decisión?, me preguntó Marcia con curiosidad. No, respondí con firmeza, sin dudar. Y no quiero que lo sepa hasta que sea necesario. Ambos entendimos que me refería a después de mi muerte. Un silencio compartido pasó entre nosotras. Un acuerdo tácito que no necesitaba ser verbalizado. Muy bien, dijo Marcia, con voz tranquila pero segura. Sacó su portátil y comenzó a preparar los documentos. Déjame preparar el papeleo. Esto llevará alrededor de 1 hora. ¿Estás cómoda esperando?, preguntó. No tengo otro sitio donde estar, respondí, dejando que el tiempo se deslizara a su propio ritmo mientras me acomodaba en la silla. Mientras Marcia trabajaba, yo me quedé sola con mis pensamientos. Fuera de la ventana, la ciudad de Portland continuaba con su apacible ritmo de un domingo por la tarde. Gente paseando perros, parejas tomadas de la mano, un músico callejero tocando un saxofón en la esquina. Su melodía se filtraba en la sala como un eco lejano. Pensé en Melanie cuando era pequeña, como me cogía de la mano con fuerza al cruzar las calles, como si su vida dependiera de mi protección. Recordé esos momentos, cuando su mirada todavía era cálida y llena de confianza. Y entonces, poco a poco, comenzó a apartarse. A alejarse de mí, su mirada se fue tornando fría, distante. Mi teléfono vibró sobre la mesa. 3 mensajes de Yasmín. Abuela, ¿estás bien? Siento mucho, lo de mamá se pasó de la raya. Por favor, llámame cuando puedas. An 1 de Kevin. Bárbara, me disculpo por lo que pasó. Melanie está disgustada, pero no lo admite. Por favor, llámame cuando estés lista para hablar. Ninguno de ellos de Melanie. Puse el teléfono boca abajo, sin responder. Por una vez, decidí actuar en lugar de reaccionar. Marcia volvió con varios documentos y se sentó frente a mí. Me los mostró uno a uno,
explicando cada cláusula con precisión meticulosa. Este documento revoca todos los testamentos anteriores y establece: el nuevo comenzó su patrimonio. La casa, las inversiones, las cuentas de jubilación y los bienes personales pasarán a Yasmín Eleanor Ellison a su muerte. Y nada a Melanie en confirme. Nada, afirmé sin vacilar. Marcia sintió y continúa, aunque se ha incluido una cláusula que la reconoce explícitamente como tu hija y declara que la omisión es intencionada, no un descuido. Esto ayuda a proteger el testamento contra posibles impugnaciones. ¿Podría impugnarlo?, pregunté, una ligera preocupación surgiendo en mi mente. ¿Podría intentarlo?, agregó Marcia, levantando una ceja. Cualquiera puede presentar una demanda, explicó. Pero la ley de Oregón otorga una amplia libertad a los testadores para distribuir sus bienes como deseen, siempre que estés en tu sano juicio, lo cual claramente lo estás, y no estés bajo influencia indebida. El testamento debería mantenerse. Leí atentamente cada página del documento, pues el académico que aún llevaba dentro no podía firmar nada sin antes examinarlo minuciosamente. Las palabras legales transformaban el trabajo y los bienes de toda mi vida en términos impersonales a bienes, inmuebles, efectos personales, instrumentos financieros. Mi existencia parecía reducirse a posesiones que eventualmente me sobrevivirían. Sin embargo, al llegar a la página de la firma, sentí una extraña sensación de alivio, como si por fin estuviera tomando el control de algo que siempre había estado fuera de mis manos. Durante demasiado tiempo, había permitido que Melanie dictara las reglas. Este documento representaba el límite que debía haber establecido hace años, pero que finalmente tenía el coraje de firmar. Antes de que firmes, dijo Marcia, mirando directamente a mis ojos, quiero preguntarte una vez más si estás segura. Los distanciamientos familiares pueden ser muy dolorosos. La miré fijamente. El dolor ya existe, Marcia, respondí sin titubear. Simplemente me niego a fingir lo contrario. Marcia asintió lentamente y luego llamó a su ayudante y a otro miembro del personal para que actuaran como testigos. Sentí el bolígrafo pesado en mi mano, como si cada firma estuviera cargada de consecuencias irrevocables. Con cuidado deliberado, firmé cada página. ¿Y ahora qué?, pregunté cuando finalmente terminamos. El original se queda en nuestra caja fuerte ignífuga, explicó Marcia. Te llevarás una copia a casa. Te recomiendo que lo guardes en un lugar seguro, pero accesible para Yasmín, en caso de que fallezcas. ¿Y qué pasa con la notificación?, pregunté, sin estar completamente segura de lo que estaba cuestionando. Marcia, con su calma habitual, respondió: no estás obligada a comunicarle a Melanie este cambio. Es una decisión completamente tuya. Asentí, de repente sintiéndome agotada. Creo que dejaré que el documento hable por sí mismo cuando llegue el momento, dije, mi voz baja y serena. ¿Y cuándo será eso?, preguntó Marcia suavemente. Me tomé un momento para pensar. Me gustaría que organizaras una reunión familiar dentro de 3 semanas, respondí. Diles que se trata de planificar el patrimonio y los arreglos futuros, lo cual es cierto. Quiero que estén todos: Melanie, Kevin, Yasmín. Como tu abogada, debo advertirte que sorprenderlos de esta manera podría aumentar las tensiones, me advirtió Marcia con una mirada seria. No hago esto para dramatizar, Marcia, respondí en voz baja, sintiendo el peso de mis palabras. Pero después de décadas de acomodamiento silencioso, necesito que entiendan que mis decisiones tienen consecuencias. No era solo una cuestión de dinero o de posesiones, sino de respeto, de reconocimiento de mi propia dignidad. Después de todo lo que había sacrificado por ellos, había llegado el momento de que mis actos hablaran más fuerte que mis palabras. Cuando salí del despacho con la copia del testamento bien guardada en mi bolso, me di cuenta de que el sol primaveral de Portland ya se había ocultado tras las nubes. Perfecto, pensé para mí misma. El tiempo se había alineado con mi estado de ánimo, sombrío y cargado de una quietud implacable. Miré el teléfono una vez más, 2 mensajes más de Yasmín,
cada vez más preocupada. Uno, de Kevin, que decía que Melanie estaba procesando lo sucedido. Aún nada directo de mi hija. De nuevo, la ausencia de su voz. Esa distancia que se había hecho más grande con el tiempo. En lugar de regresar a casa, decidí conducir hasta el campus universitario, el lugar que había sido mi hogar intelectual durante 3 décadas. El domingo por la tarde, el recinto estaba tranquilo, casi desierto. Caminé por los senderos familiares, saludando con un leve movimiento de cabeza a algún que otro estudiante o colega que cruzaba por mi camino. Al llegar frente al edificio de lingüística, donde mi nombre aún aparecía en la página web del departamento como profesora emérita, me senté en un banco bajo un cerezo en flor. Miraba las flores caer lentamente, como si cada pétalo fuera una página de mi vida que se desprendiera. Recordaba cómo en otro tiempo había traído a Melanie aquí cuando era niña y la había dejado jugar en mi despacho mientras yo preparaba las clases. En esos momentos estaba orgullosa. Le decía a sus amigas que su madre era importante en la universidad, que sus logros habían significado algo. Sentía que mi vida tenía sentido, que estaba construyendo un futuro para ella. Pero ¿cuándo se había convertido ese orgullo en desdén? Saqué mi teléfono y, con el dedo tembloroso, finalmente respondí a Yasmín. Estoy bien, querida. Me estoy tomando un tiempo. Ya hablaremos. Te quiero. Escribí con calma, intentando transmitirle algo de la serenidad que no sentía. Luego, a Kevin. No tienes por qué disculparte. Tú no dijiste esas palabras. Tecleé, tratando de mantener la calma ante su intento de disculparse por algo que no era su culpa. Finalmente, el mensaje para Melanie. Escribí y borré 3 mensajes diferentes, cada uno más cargado de emociones que el anterior, antes de guardar el teléfono sin enviar nada. ¿Qué podría decirle? Me has hecho daño. Ann sabía que ella lo sabía, pero no le importaba. He cambiado mi voluntad. Pero eso solo confirmaría su creencia de que yo no era más que un recurso financiero, un medio para un fin. No, el silencio hablaría por mí ahora. El testamento sería mi última declaración, mi última palabra, en una conversación en la que se había hablado de mí durante demasiado tiempo. Ya no sería la madre sumisa, la que cede, la que calla. Esta vez, mis decisiones estarían inscritas en algo mucho más perdurable que cualquier conversación efímera o reclamo emocional. La lluvia comenzó a caer suavemente mientras caminaba de regreso a mi coche. Cuando finalmente llegué a casa, el aguacero de primavera ya había comenzado a desbordarse, empapando todo a su paso. El chaparrón arrastraba consigo todas las pretensiones de la mañana y solo dejaba atrás la cruda verdad. Guardé el testamento en el cajón de mi escritorio, debajo de una carpeta que contenía los dibujos de la infancia de Yasmín. Un contraste inesperado, pero necesario, pensé. Allí, junto a las imágenes de su niñez, descansaría la última declaración de mis años de sacrificio. Me dirigí a mi sillón de lectura, ese refugio que había sido testigo de tantas horas de reflexión. Observé cómo las gotas de lluvia caían por el cristal de la ventana, creando líneas líquidas que se deslizaban con lentitud, como si cada una de ellas reflejara el torrente de pensamientos que recorrían mi mente. Me quedé allí, esperando que pasara la tormenta que llevaba dentro, esa que me sacudía desde que había tomado decisiones que cambiaban el rumbo de todo. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una bruma de rutina deliberada. Regué las plantas como siempre, asistí al club de lectura, preparé las conferencias para el curso que impartía cada primavera en el colegio comunitario. Aparentemente, todo seguía su curso normal, pero en el fondo, las placas tectónicas de mi vida se movían, preparándose para un cambio irreversible. Melanie me llamó 2 veces. La primera vez dejó un mensaje de voz, uno que intentaba ser una mezcla de disculpa y justificación. Mamá, creo que no has entendido lo que intentaba decir en el almuerzo. Estaba estresada por el trabajo. Ann, llámame. La segunda llamada llegó 3 días después. Mamá, ¿en serio estás siendo infantil? No fue para tanto. No devolví ninguna de las 2 llamadas. Por primera vez en nuestra relación, no me apresuré a suavizar las cosas, a disimular el dolor. El silencio entre nosotras
pasó de ser incómodo a convertirse en una especie de presencia familiar, como un manto pesado que se extendía sobre ambos lados. Kevin me enviaba mensajes esporádicos, pero todos con noticias neutrales de su vida. Una cena con un cliente, una fiesta en el barrio, el clima. Yo respondía con la misma amabilidad y brevedad, como si estuviéramos representando una pantomima de normalidad, y descubrí que tenía un talento inesperado para interpretar ese papel. Jasmine era diferente. Ella vino a visitarme 2 veces durante ese tiempo, cada vez trayendo café y sentándose en mi cocina con una expresión de genuina preocupación en sus ojos. Abuela, ¿estás bien de verdad?, me preguntó en su segunda visita, mientras me veía colocando los tulipanes en un jarrón. Estoy bien, cariño, respondí con suavidad. Solo estoy reconsiderando algunas cosas. Mamá se siente fatal, dijo. Aunque su tono sugería lo contrario, enarqué una ceja. ¿Te lo ha dicho a ti? Jasmine bajó la mirada hacia su café. No exactamente. Ha dicho que estás siendo hipersensible y que al final se te pasará. Coloqué otro tulipán en el arreglo sin apresurar. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Creo que fue cruel, dijo Jasmine, sin dudar. Y creo que lo ha sido durante más tiempo del que yo creía. Solo que nunca lo vi, claro, hasta ese día. Me acerqué a ella y le apreté la mano, transmitiéndole todo lo que no podía poner en palabras. Las relaciones cambian a medida que crecemos, le dije. A veces vemos a la gente con más claridad desde la distancia. ¿Vas a perdonarla?, me preguntó, con una mezcla de curiosidad y temor en su voz. Consideré la pregunta detenidamente. El perdón no es la cuestión, respondí finalmente. La cuestión es la comprensión. Tu madre y yo tenemos que entender mejor los límites del otro. Jasmine asintió lentamente, aunque me di cuenta de que no comprendía por completo lo que quería decir. ¿Cómo podría entenderlo? No sabía nada del testamento. Una semana antes de mi reunión de planificación patrimonial, Melanie apareció por fin en mi puerta sin previo aviso. Estaba tan impecable como siempre. Jersey de cachemira, vaqueros de marca, el cabello recién peinado, esa perfección que siempre me había dejado sin palabras. Llevaba una pequeña bolsa de regalo. Mamá me dijo con una sonrisa tensa, ya basta, he venido a hacer las paces. La dejé entrar y le ofrecí un té, que rechazó con una ligera sonrisa. Nos sentamos en el salón, con la luz de la tarde filtrándose a través de las cortinas de encaje que tenía desde antes de que ella naciera. Te he traído algo, dijo mientras se acercaba con la bolsa de regalo. Dentro había un costoso frasco de perfume. ¿Es de esa boutique francesa que te gusta? Gracias, dije, dejándolo a un lado sin abrirlo. Es muy considerado, así que estamos bien ahora, ¿verdad?, preguntó mientras cruzaba las piernas, como si ya lo diera por hecho. Estudié su rostro, tan similar al mío en su estructura, pero con algo de dureza, algo de cálculo. ¿Es eso lo que crees que ha pasado?, le pregunté en voz baja. Suspiró dramáticamente. Mamá estaba estresada por ser la anfitriona. Dije algo que no quería decir, añadió rápidamente, como si estuviera justificándose. ¿Por qué estás alargando esto?, pregunté. Mi tono tranquilo, pero lleno de una calma inquietante. ¿Lo decías en serio?, insistí en voz baja, casi como un susurro, esperando escuchar algo que por alguna razón sabía que no llegaría. ¿Qué? La palabra salió de mis labios con una mezcla de incredulidad y frustración. Cuando dijiste que solo necesitabas mi chequera, no mis opiniones. ¿Lo decías en serio? Melanie se movió incómoda en su asiento. Por supuesto que no, respondió rápidamente, casi tropiezando con sus propias palabras. Fue solo un momento de frustración. Observé en silencio. La verdad siempre suele aflorar en esos momentos, pensé. ¿Por qué te pones así?, preguntó, intentando cambiar el tono de la conversación, pero su voz, tan familiar, me resultó aún más cortante. He venido a disculparme. ¿Lo hiciste?, respondí, mirando a mi alrededor, como si la habitación fuera una escena que requería una reflexión más profunda. En realidad, no he oído ninguna disculpa, añadí, con la mirada fija en su rostro, esperando una reacción más sincera. Sus mejillas se sonrojaron, una pequeña muestra de vulnerabilidad que intentó esconder. Vale, siento si lo que dije hirió tus sentimientos. Comenzó a decir,
pero sus palabras fueron inmediatamente seguidas de una excusa pero tienes que admitir, mamá, que a veces ofreces consejos anticuados. El mundo ha cambiado desde tus tiempos. De nuevo, esa referencia a mi época, como si mi relevancia hubiera caducado junto con mi juventud, me golpeó con fuerza. Los fundamentos del respeto no han cambiado, dije con firmeza, intentando no dejar que su desprecio por lo que representaba me afectara. ¿Le contaste a Yasmín lo de la reunión en la oficina de Marcia la semana que viene? El brusco cambio de tema la desconcertó. Sí, pero ¿qué tiene eso que ver con? La interrumpí solo comprobaba. Respondí de forma calmada pero determinada. Es importante que todos asistan. Vi como un destello de preocupación cruzó su rostro. No estás enferma, ¿verdad? Preguntó, visiblemente aliviada por mi cambio de tono. Estoy perfectamente sana, le aseguré. Solo estoy poniendo mis asuntos en orden. Es lo que hace la gente responsable de mi edad. Melanie se relajó visiblemente. «¡Qué bien!», dijo, pero se interrumpió sin terminar la frase. El silencio me permitió oír su pensamiento no expresado. Por un momento pensé que podría perder mi herencia antes de tener la oportunidad de suavizar las cosas. Se corrigió en su mente. Cambié de tema para aligerar la conversación. «Kevin me ha dicho que estáis planeando un viaje a Europa este verano», le mencioné con tono casual. «Sí, estamos pensando en Italia. 3 semanas», dijo, y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «La costa de Amalfi y luego la Toscana. Kevin ha estado trabajando mucho y yo necesito inspiración para el negocio». «Suena maravilloso», dije sinceramente. «Lo pasarás de maravilla. Has estado allí, ¿verdad? Durante tu año sabático». Asentí, sorprendida de que se acordara. «Sí, pasé un mes en Florencia investigando patrones textiles del Renacimiento. La artesanía era extraordinaria. Por un momento, nuestras conversaciones parecieron conectar en un terreno común, un intercambio genuino de interés y conocimiento. Quizás el primer intercambio auténtico que habíamos tenido en años. «Paro entonces», sonó su teléfono y el momento se rompió, como si un hilo que nos unía se hubiera cortado abruptamente. «Es la oficina», dijo mirando la pantalla. «Debería cogerlo». Se levantó y salió al pasillo, cambiando su tono de voz a su registro profesional. Cuando volvió, ya estaba recogiendo su bolso. «Lo siento, mamá, emergencia de un cliente, tengo que volver». «Por supuesto», respondí, levantándome para acompañarla hacia la puerta. «Gracias por venir». «Entonces, ¿estamos bien?», volvió a preguntar, con la mano en el pomo de la puerta. «Nos veremos en el despacho de Marcia», respondí sin confirmar ni desmentir. Melanie vaciló por un momento, tal vez sintiendo la evasiva, y luego se inclinó para besarme en la mejilla. «Prueba el perfume», dijo, con una sonrisa que no alcanzó a ser cálida. «Es lo que llevan ahora todas las mujeres de París». Cuando se marchó, dejé el frasco de perfume sin abrir en el armario del baño, como un objeto vacío de significado, más una formalidad que un regalo de verdad. Luego llamé a Marcia para confirmar los preparativos de nuestro encuentro. «Todo está listo», me aseguró. «Les he dicho que se trata de actualizar tu plan de sucesión y tus voluntades anticipadas. Nada alarmante, solo planificación estándar». «¿Y tienes los documentos listos?», pregunté, necesitando asegurarme de que todo estuviera en orden. «Todo preparado», confirmó Marcia. «¿Aún estás segura de esto?», me preguntó con suavidad. «Las heridas familiares pueden curarse con el tiempo. Algunas heridas revelan verdades que hemos estado evitando», respondí, con una calma que solo pude encontrar en esos momentos de claridad. «No estoy haciendo esto por despecho, Marcia. Lo hago porque por fin entiendo lo que hace falta». «Muy bien», dijo ella. «Te veré el miércoles a las 2». Esa noche soñé con Richard. En el sueño, caminábamos por nuestro viejo jardín, el de nuestra primera casa, donde Melanie dio sus primeros pasos. En el sueño, Richard tenía el mismo aspecto que cuando tenía 40 años. El cabello oscuro apenas tocado por las canas, las arrugas de la risa, alrededor de los ojos. «¿Qué te parece lo que estoy haciendo?», le pregunté en el sueño, buscando su consejo como lo hacía en los viejos tiempos. Sonreí con esa sonrisa torcida que, después de tantos años, todavía me encontraba echando de menos. Pensé, por fin
Has aprendido lo que yo siempre supe. ¿Qué es eso?, le pregunté en el sueño, sintiendo que su presencia era más real de lo que me hubiera imaginado. Que ser amable no significa ser un felpudo, dijo Richard, estirando la mano para tocar una rosa en flor que se encontraba en el jardín. Le enseñaste muchas cosas a Melanie, Bárbara, pero nunca le enseñaste que tu amor tenía límites. Me desperté con lágrimas en las mejillas, pero también con una extraña sensación de paz en el corazón. El sueño me dejó una verdad que había evitado enfrentar por años. Richard tenía razón. Nunca había puesto límites a Melanie. Nunca le había mostrado que el respeto mutuo, era tan esencial como el amor que le ofrecía incondicionalmente. De alguna manera, había sido incapaz de enseñarle que el amor también exige límites. El martes por la tarde, la noche anterior a la reunión, Jasmine llamó. «Abuela, ¿va todo bien? Mamá parece nerviosa por lo de mañana». «Todo está bien», le aseguré, intentando sonar tranquila. «Solo hay que poner al día unos papeles». Me preguntó si hemos estado hablando de ella. Dijo Jasmine, cree que has estado envenenando el pozo contra ella. Suspiré, eso suena típico de tu madre, pensé, siempre buscando culpables externos. Le dije que casi siempre hablamos de mi trabajo de diseño, respondí con suavidad. ¿Es verdad?, dijo Jasmine. No hemos hablado mucho de ella, confirmé. Tu trabajo es mucho más interesante que el drama familiar. Jasmine se echó a reír, pero luego se puso seria de nuevo. Pase lo que pase mañana, te quiero, abuela. Mi corazón se encogió con la sinceridad de sus palabras. Yo también te quiero, cariño, respondí, con un nudo inesperado en la garganta. ¿Más de lo que crees? Después de colgar, me senté en mi estudio para revisar nuevamente la copia de mi testamento. Cada palabra impresa en esas páginas parecía una declaración definitiva, aunque el lenguaje jurídico carecía de emoción. Sin embargo, la intención detrás de esas palabras era clara en todo lo que poseía. Mi casa en Eastmoreland, mis cuentas de jubilación, mi colección de textos lingüísticos raros, las joyas antiguas heredadas de mi abuela, todo sería para Jasmine. Melanie no recibiría nada. No por crueldad, sino por claridad. Cerré la carpeta y miré la fotografía sobre mi escritorio. Richard, sosteniendo a Melanie recién nacida, su rostro iluminado por el asombro y el amor. Espero estar haciendo lo correcto, susurré a su imagen, como si pudiera recibir su respuesta a través de los años. En el silencio de mi casa vacía, casi podía oír su voz respondiendo, siempre lo haces, Bárbara. Incluso cuando es difícil, el miércoles llegó con una claridad perfecta. Un día primaveral de belleza tan sorprendente que parecía casi deliberada, como si el mundo hubiera decidido alinear el tiempo con mis decisiones. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje color carbón que reservaba para las ocasiones especiales. Un toque de seriedad que sentía apropiado para el momento. Me coloqué los pendientes de perlas de mi abuela y el sencillo reloj de oro que Richard me había regalado en nuestro 10º. Nada ostentoso, pero todo de significado. Mientras conducía hacia el centro, una extraña tranquilidad me envolvía. Independientemente de la tormenta que se avecinaba, sabía que había tomado mi decisión con un propósito claro, no por un impulso herido. Mi mente estaba en paz. El bufete de Marcia ocupaba la 5ª planta de un histórico edificio en el centro de la ciudad, el edificio Wickman. Al salir del ascensor, las puertas se abrieron para revelar una recepción de discreta elegancia, que emanaba profesionalismo sin ser ostentosa. La recepcionista me saludó por mi nombre y me condujo a la sala de conferencias privadas de Marcia, donde ella estaba ordenando documentos en una mesa de roble pulido. «¿Llegas pronto?», me dijo, levantando la vista y sonriendo levemente. Quería un momento para centrarme, admití, sintiendo que este momento era decisivo. «Marcia», me apretó suavemente el brazo. «Lo he arreglado todo como habíamos hablado. Las copias de los documentos están listas y hay servicio de agua y café. ¿Todavía te sientes cómoda con este enfoque?». Asentí sin dudarlo. «Tu familia debería llegar en unos 15 minutos. ¿Quiere esperar aquí o en mi despacho?», preguntó, buscando una sugerencia. «Aquí está bien», respondí, tomando asiento en la cabecera de la mesa.
Me gustaría ordenar mis pensamientos. Cuando Marcia salió, me quedé sola en la silenciosa habitación. Desde las ventanas podía ver el monte Hood, a lo lejos, con su cima nevada resplandeciendo contra el cielo azul. Un paisaje sereno que parecía reflejar mi propia quietud interior. Abajo, la ciudad de Portland se extendía ante mí, la misma ciudad en la que había criado a mi hija, construido mi carrera y enterrado a mi marido. La geografía de mi vida. A las 2 en punto, la recepcionista hizo pasar a mi familia. Melanie entró primero, vestida con una americana color crema y una blusa de seda. Su armadura profesional, impecable como siempre. Le siguió Kevin con un traje azul que sugería que venía directamente de su oficina, con la apariencia tranquila de alguien acostumbrado a los negocios. Jasmine entró la última, un poco incómoda, con un sencillo vestido negro y el cabello recogido en una coleta. «Mamá», dijo Melanie, inclinándose para besarme la mejilla. «Tienes buen aspecto». Su tono sugería sorpresa, como si esperara encontrarme disminuida de algún modo. «Gracias», respondí, conteniendo la emoción. «Por favor, sentaos todos. Marcia se unirá a nosotros en un momento». Anne se dispusieron alrededor de la mesa, Melanie y Kevin a un lado, Yasmin al otro. Era un cuadro perfecto de nuestra dinámica familiar. «¿De qué va todo esto?», preguntó Melanie con voz ligera, pero con los ojos atentos, siempre vigilante. «Tu mensaje decía planificación patrimonial. Pero está claro que no estás enferma, gracias a Dios. Solo estoy siendo prudente», respondí con calma. «A mi edad es importante tenerlo todo en orden», añadí, para aclarar cualquier duda. «Inteligente», asintió Kevin, con un ligero asentimiento. «Mis padres también acaban de actualizar su testamento. Nos da tranquilidad a todos». «Exacto», coincidí, mirándole directamente. Kevin no era antipático, simplemente pasivo. Nunca había contradicho a Melanie en mi presencia, ni siquiera cuando ella había ido demasiado lejos. Me pregunté si lo hacía en privado. En ese momento, Marcia entró, seguida de su ayudante, que llevaba una carpeta con documentos. «Gracias a todos por venir», dijo Marcia, tomando asiento a mi lado. «La señora Ellison me ha pedido que revise algunas actualizaciones importantes de su plan sucesorio con todos ustedes presentes». «¿Es realmente necesario?», preguntó Melanie, mirando su reloj con impaciencia. «No podría haberse limitado a enviarnos los documentos para que los revisáramos. Los asuntos que estamos tratando hoy se benefician de una aclaración en persona», respondió Marcia con suavidad. «Y como abogada de tu madre, sigo sus instrucciones sobre cómo deben tratarse estos asuntos». Melanie frunció ligeramente los labios, pero asintió, aunque claramente desconcertada por la falta de un enfoque más informal. «Antes de empezar», continuó Marcia, «quiero confirmar que todos los presentes entienden su relación con la señora Ellison. Melanie Ellison, tú eres la hija de Bárbara, ¿verdad?» «Obviamente», dijo Melanie con una pequeña risa, como si todo esto fuera innecesario. «Kevin Baxter, eres el marido de Melanie y el yerno de Bárbara». «Sí», asintió Kevin sin dudar. «Y Jasmine Ellison», dijo Marcia, mirando a mi nieta. «¿Eres la nieta de Bárbara, la hija de Melanie y Kevin?» «Sí», dijo Jasmine, sus ojos moviéndose curiosamente entre Marcia y yo. «Gracias», dijo Marcia, abriendo su carpeta. «Ahora revisaré el testamento actualizado de Bárbara, que ejecutó hace 3 semanas. Sustituyendo todas las versiones anteriores». Observé la cara de Melanie. Vi cómo entrecerraba los ojos al ver la fecha, como si no terminara de creer lo que estaba leyendo. «Hace 3 semanas, justo después del almuerzo del Día de la Madre», dijo Marcia sin inmutarse. «El documento comienza con el lenguaje legal estándar, que establece que Bárbara está en su sano juicio y actúa voluntariamente. La sección 1 trata de las posesiones personales y la residencia», continuó Marcia, leyendo en su tono profesional, sin dejar que sus emociones invadieran el espacio. No perdí de vista a mi familia. Kevin parecía atento pero relajado. Jasmine parecía desconcertada, sus ojos moviéndose entre los documentos y sus padres. Melanie mantenía una expresión cuidadosamente neutra, aunque sentía que estaba luchando por ocultar algo.
como si pudiera prever lo que venía. Ninguno de ellos se había dado cuenta aún de lo que se avecinaba. En cuanto a la distribución de los bienes, dijo Marcia, pasando una página, Bárbara ha dispuesto que toda su herencia, incluidos los bienes inmuebles, las posesiones financieras, las posesiones personales y todos los demás bienes, pasen en su totalidad a su nieta Yasmín. La habitación se quedó completamente inmóvil. Yasmín se quedó boquiabierta. Kevin enarcó las cejas, pero fue la cara de Melanie la que observé con más atención. La forma en que su expresión se congeló, se arrugó y se endureció en rápida sucesión, dejándola vulnerable por un instante. Debe de haber algún error, dijo finalmente, con voz tensa, como si estuviera tratando de evitar lo inevitable. Te has saltado una sección. No hay ningún error, replicó Marcia con calma. La sección tercera dice explícitamente: no he hecho ninguna provisión para mi hija Melanie Catherine Ellison, no por descuido o error, sino como elección deliberada. Esto es ridículo, dijo Melanie, subiendo el color a sus mejillas, visiblemente alterada. Mamá, ¿qué es esto? La miré fijamente. Es exactamente lo que parece, Melanie, respondí sin titubear, con una calma que sorprendió incluso a mí misma. He decidido dejar mi patrimonio a Yasmín, dije con firmeza, mirando a cada uno de ellos. ¿Pero por qué? La voz de Melanie se alzó, claramente sorprendida y molesta. Por un comentario en el almuerzo, respondí sin cambiar de tono. ¿En serio, eres tan mezquina?, exclamó Melanie, su enojo palpable. No fue un comentario, dije en voz baja, como si cada palabra estuviera calculada. Fueron décadas de faltas de respeto que culminaron en ese momento de total claridad. Dejaste muy claro que mi único valor para ti es económico. Continué, sintiendo que la verdad salía con un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. Así que he tomado una decisión financiera en respuesta. Abuela, intervino Yasmín, con el rostro pálido, claramente confundida y afectada. No lo entiendo. Nunca pedí esto. Sé que no lo hiciste, querida, respondí suavemente, mirándola a los ojos. No se trata de que lo pidas. Se trata de reconocer quién realmente valora lo que tengo que ofrecer. Mis conocimientos, mi experiencia, mi perspectiva, no solo mi chequera. Esto es una locura, dijo Melanie, la voz cada vez más alta, más desafiante. Soy tu hija, tu única hija. Sí, reconocí, y te he apoyado durante toda tu vida, tu educación, tu negocio, tu hogar. Te he dado generosamente y con gusto, pero no dejaré mi legado a alguien que no me ve más que como un recurso financiero. Kevin, notando la creciente tensión, puso una mano en el brazo de Melanie. Mantengamos la calma, sugirió, pero su voz también denotaba incomodidad. Estoy seguro de que podemos, dijo Melanie con desdén, apartándose de él abruptamente. No me digas que me calme. Su tono era cortante, lleno de rabia contenida. ¿Mi madre me va a desheredar por un simple comentario irreflexivo? ¿De verdad crees que se trata de eso?, pregunté, manteniendo el tono firme. Claro, un comentario, repitió Melanie con sarcasmo. ¿Qué otra cosa podría ser?, dijo Yasmín, visiblemente confundida. Tal vez los años de desestimar mi experiencia como anticuada, sugerí, mirando a Melanie fijamente, sugerirme que mis estudios son irrelevantes, llamando a mi investigación polvorienta, interrumpiéndome cada vez que hablo, enseñando a Yasmín que no merece la pena escuchar mis consejos. Eso no es justo, protestó Melanie, levantándose de su asiento, visiblemente enojada. Siempre te he respetado, ¿no? La interrumpí, sorprendida incluso por mi propia firmeza. No lo has hecho, respondí sin titubeos. Y ese momento en el almuerzo no hizo más que confirmar lo que sospechaba desde hacía años. Me ves como un recurso financiero, no como una madre con valiosa sabiduría que impartir. Se hizo un silencio tenso en la habitación, el aire pesado con lo no dicho. Señora Ellison, intervino Marcia suavemente, intentando dar un paso atrás en el conflicto. ¿Quiere que continúe con el documento? Asentí, agradecida por su distanciamiento profesional. Mientras Marcia seguía leyendo los aspectos técnicos del testamento,
Observé las emociones en los rostros de mi familia. Jasmine parecía abrumada, con la mirada perdida entre su madre y yo, como si no pudiera encontrar el camino entre las dos versiones de la realidad que se estaban presentando. Kevin parecía profundamente incómodo, moviéndose de un lado a otro en su asiento, buscando quizá un lugar cómodo en medio del caos familiar. Y Melanie, mi hija, mi única hija, me miraba con una mezcla de conmoción, rabia y algo más, algo que no pude identificar, tal vez traición o quizás un reconocimiento tardío. Con esto concluye el resumen del documento, dijo Marcia con calma, como si ya se hubiera convertido en una experta en navegar estas aguas turbulentas. Finalmente, ¿hay alguna pregunta sobre los aspectos técnicos del testamento? Sí, dijo Melanie, su voz ahora controlada. Pero el ADA es legal. Completamente, confirmó Marcia. Según la ley de Oregón, un testador tiene derecho a distribuir sus bienes como mejor le parezca, siempre que esté en su sano juicio y no esté bajo coacción. ¿Y has verificado su sano juicio?, preguntó Melanie entrecomillando la frase con incredulidad. Lo he hecho, dijo Marcia con firmeza, mirando a Melanie y reafirmando el proceso legal. Un segundo abogado también revisó el documento y observó su firma. Melanie se volvió hacia mí con los ojos brillantes, como si buscara algo más en mi rostro, alguna señal de debilidad. ¿Así que esta es tu venganza por un mal día?, dijo, dejando escapar un tono mordaz. No es una venganza, respondí con calma, sintiendo como mi corazón latía más fuerte con cada palabra. Es una consecuencia, y no fue un mal día, Melanie. Fue la culminación de años de falta de respeto. No puedo creerlo, dijo Melanie, poniéndose de pie bruscamente, como si quisiera escapar del espacio, de la realidad que acababa de recibir. Después de todo lo que he hecho por ti, levanté una ceja, sin moverme. ¿Todo lo que has hecho por mí?, pregunté con voz suave, pero firme. No era una pregunta de desafío, sino de claridad. ¿Todo lo que has hecho por mí?, dijo Melanie, vacilando un poco, pero recuperándose rápidamente. Sí, ¿quién te lleva a las citas con el médico? ¿Quién te ayudó a instalar tu nuevo ordenador? ¿Quién te invita a las vacaciones? Aunt Kevin me lleva a las citas, respondí en voz baja, sin levantar la mirada. Jasmine me instaló el ordenador, continué, y las invitaciones a las vacaciones no son generosidad cuando van seguidas de críticas a mi ropa, mis opiniones y mi propia existencia. Esto es tan injusto, insistió, recogiendo su bolso con un movimiento brusco. Kevin, nos vamos. Está claro que mi madre ha perdido la cabeza y no voy a soportar esta humillación. Kevin dudó, mirando entre su esposa y yo, sin saber qué hacer. Adelante, dije suavemente, mi voz tranquila pero firme. Podemos hablar en otro momento. Kevin se levantó de mala gana. Bárbara, espero que lo reconsideres, dijo con tono cansado. La familia debe tratarse con respeto. Eso no es negociable, respondí, dejándome llevar por una calma que era nueva para mí. Melanie ya estaba en la puerta, lista para irse. ¿Jasmine, vienes?, preguntó Melanie, sin mirarla directamente. Jasmine me miró con los ojos muy abiertos, visiblemente insegura. Abuela, no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora, le aseguré, mi tono suave, aunque mi mente estaba llena de pensamientos encontrados. Podemos hablar más tarde. De momento, vete con tus padres. Se levantó despacio, todavía aturdida, como si las palabras que había escuchado estuvieran todavía procesándose en su mente. ¿Estás segura?, preguntó, buscando en mis ojos una confirmación. Asentí con la cabeza, sintiendo una extraña paz en mi decisión. Estoy segura. No se trata de ponerte en medio, Jasmine. Se trata de hacer las cosas bien. Mientras salían, Melanie se giró hacia la puerta. Esto no ha terminado, dijo, con la voz temblorosa de rabia contenida. Te arrepentirás, mamá. Cuando se fueron, la sala de reuniones quedó en un profundo silencio, pesado por lo que acababa de ocurrir. Marcia recogió sus papeles sin hacer comentarios, respetando mi necesidad de contemplación tranquila. Bueno, dije finalmente, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Por fin ha ido como esperaba. Lo has manejado con notable compostura, observó Marcia,
su tono profesional, pero con un matiz de respeto. ¿Estás bien? Consideré seriamente la pregunta. Miré alrededor de la sala, sintiendo una mezcla de agotamiento y alivio. Sí, respondí, sorprendida por la seguridad de mi voz. Por primera vez en años, creo que lo estoy de verdad. Mientras conducía hacia casa bajo la luz dorada de la tarde, me sentí más ligera. No triunfante, porque no hay victoria en causar dolor, aunque sea necesario, pero sí reivindicada. Por fin se había dicho la verdad en voz alta, y aunque fuera dolorosa, la verdad conllevaba su propio tipo de paz. Esa tarde, mi teléfono sonó varias veces. 2 veces Yasmín, y una vez Kevin dejé que saltaran al buzón de voz. Necesitaba tiempo para procesarlo. Melanie no llamó. Dormí sorprendentemente bien aquella noche, y por la mañana me sentí preparada para cualquier tormenta que pudiera venir. La parte difícil había terminado, se había leído el testamento. El silencio se había roto. Ahora todos tendríamos que vivir con la verdad. Los días siguientes a la reunión se desarrollaron como una obra de teatro en la que todos los actores habían olvidado su papel. Mi teléfono alternaba entre una actividad explosiva y un silencio ominoso. El enfoque de Melanie era predecible. Dejó un mensaje de voz mordaz, acusándome de ser una histeria de anciana, para luego caer en un silencio total, como si quisiera borrarme de su vida de manera definitiva. Kevin enviaba mensajes de texto esporádicos, con un tono digital de disculpa, pero sin compromiso real, sin entrar en los temas que realmente importaban. Las comunicaciones de Yasmín fueron las más complejas. Textos inquietantes seguidos de 2 cartas escritas a mano que llegaron a mi buzón. La caligrafía elegante llenaba páginas de preguntas y confesiones, una lucha interna que ella no sabía cómo expresar. Respondí a todos con la misma calma mesurada que había mantenido en el despacho de Marcia, a las tentativas de acercamiento de Kevin. Respondí con breves garantías de que no albergaba mala voluntad hacia él personalmente, pero que mi decisión no era negociable. A las cartas de Yasmín. Escribí respuestas cuidadosas que aclaraban mis intenciones sin presionarla para que eligiera un bando. De momento, mi familia tenía que entender que, aunque el amor fuera una constante, las condiciones sobre las que se sustentaba el respeto también debían serlo. Al silencio de Melanie le ofrecí el mismo silencio a cambio, sin palabras, sin presiones. Una semana después de la lectura del testamento, el timbre de mi puerta sonó en un martes lluvioso por la tarde. Abrí la puerta y me encontré con Kevin, de pie en el umbral, con el traje ligeramente húmedo y una expresión tentativa, como si no estuviera completamente seguro de haber hecho lo correcto al presentarse. «Bárbara», dijo con voz cautelosa. «Espero no molestar». «En absoluto», respondí, dando un paso atrás para dejarle pasar. «Estaría bien». Me siguió hasta la cocina, y vi como su larguirucho cuerpo parecía demasiado grande para mis modestas habitaciones, como si su presencia estuviera a punto de hacerlas más pequeñas. «Melanie no sabe que estoy aquí», dijo, mirando a su alrededor con incomodidad, evitando mi mirada. «Ya lo suponía», dije, mientras llenaba la tetera. El sonido del agua cayendo llenando el espacio. «¿Cómo está?» Kevin pasó una mano por su pelo ralo, evidentemente frustrado, dolido y confundido. «Ha estado consultando con abogados», admitió, su voz sonando cansada. Asentí sin sorpresa. «¿Y qué le han dicho?» «Que es poco probable que pueda impugnar con éxito el testamento», dijo con un suspiro. «Pero está decidida a intentarlo». «Eso suena a Melanie», dije, colocando las tazas en una bandeja con una tranquilidad calculada. Rara vez acepta las limitaciones con elegancia. La risa de Kevin fue hueca, como si estuviera más allá del punto de encontrar algo realmente gracioso en la situación. «Eso es decir poco», añadió, como si ni siquiera él pudiera creerse lo que estaba pasando. «También se enfrenta a algunos retos profesionales. La agencia perdió 2 clientes importantes el mes pasado». Asimilé la información sin hacer comentarios. No me complacían las dificultades de Melanie, pero también reconocía que no era mi responsabilidad resolverlas. Era una revelación que, a pesar de ser algo tan básico, aún me resultaba novedosa.
especialmente después de tantas décadas de intervención materna. Bárbara, dijo Kevin, mientras servía el té, su tono suave, casi arrepentido. No hablé en aquel almuerzo. Debería haberlo hecho. Sí, acepté con sencillez. Deberías haberlo hecho. Se estremeció un poco ante mi franqueza, como si esperara que le ofreciera una excusa o una disculpa por algo que no había hecho. Nunca se me han dado bien las confrontaciones, confesó, mirando la taza con una incomodidad visible. ¿A poco se les da bien? Admití, pero a veces el silencio es su propia forma de crueldad. Sorprendente. Kevin no replicó. En lugar de eso, tomamos nuestro té, en silencio, la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas, proporcionando una banda sonora que parecía más apropiada para la incómoda conversación que estábamos teniendo. No estoy aquí para pedirte que cambies de opinión, dijo finalmente, rompiendo el silencio de manera suave, pero decidida. Entiendo por qué tomaste tu decisión, ¿lo entiendes? Pregunté con auténtica curiosidad. Su respuesta fue lenta, como si estuviera formulando sus pensamientos con cuidado. Asentí lentamente, dijo, como si una parte de él tuviera miedo de que yo no lo aceptara. Mejor de lo que crees. Llevo años observando cómo te trata Melanie. He intentado hablar con ella, pero se interrumpió, claramente dividido entre su amor por su esposa y el reconocimiento de la verdad. Pero desestima tus preocupaciones. ¿Cómo desestima las mías? Pregunté suavemente, buscando la confirmación de lo que sabía, pero temía. Sí, dijo con un suspiro, su rostro desinflándose de alguna manera, como si el peso de lo que acababa de admitir lo desarmara un poco. La cosa es, Bárbara, que la amo a pesar de todo. Yo también, dije suavemente, tocando su mano sin pensarlo demasiado. El amor nunca ha sido el problema. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó Kevin, inclinándose hacia adelante buscando entender. Porque Melanie cree que esto es sobre el castigo, respondí con claridad, como si todo se hubiera alineado finalmente en mi mente. Kevin me miró, confundido, pero también buscando entender lo que estaba tratando de decir. Consideré mi respuesta cuidadosamente, buscando las palabras que mejor pudieran explicar mi postura, sin dejar lugar a malentendidos. Se trata de consecuencias, Kevin, no de castigo. Hay una diferencia. A lo largo de su vida adulta, Melanie me ha tratado con creciente desprecio, segura de que nunca la afectaría materialmente. Ahora entiende lo contrario, pero excluirla por completo refleja exactamente cómo me ha tratado a mí. Me interrumpí suavemente, buscando una claridad que ya no podía ignorar. Me ha excluido por completo como persona con una perspectiva valiosa. Me ha reducido a un recurso financiero. Le estoy respondiendo con la misma moneda. Kevin estudió su taza de té por un momento, como si intentara procesar todo lo que le acababa de decir, y se siente atrapada en medio. Admitió con una voz más suave. Lo sé, reconocí, mi voz más baja. Esa nunca fue mi intención. Elegí a Yasmín como heredera porque me ha mostrado un respeto y un interés genuinos. No porque quisiera crear división, dijo Kevin, su voz suave pero decidida. Pero lo has hecho. ¿Cree? ¿División? No corregí, pero sentí que la respuesta estaba clara. He puesto de manifiesto una división que ya existía. Hay una diferencia. Terminamos el té en un silencio pensativo, cada uno absorbido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre lo que acababa de ocurrir. Cuando Kevin se levantó para irse, se detuvo en la puerta, como si algo más quisiera decir. Melanie está planeando el viaje a Europa para julio, dijo con tono preocupado. 3 semanas en Italia. Dice que lo necesitamos ahora más que nunca. Asentí, recordando el entusiasmo de mi hija por la costa amalfitana. Espero que lo disfrutéis los dos, respondí, aunque la preocupación por su actitud seguía pesando sobre mí. Va a poner a prueba nuestras finanzas, admitió Kevin, como si estuviera revelando algo más personal, sobre todo con los problemas del negocio. Ella contaba con, mi contribución. ¿Terminé por él? Sí, tal vez eso ilustre mejor mi punto de vista que cualquier cosa que yo pudiera decir.
Kevin tuvo la delicadeza de parecer avergonzado por la situación, aunque su incomodidad no cambió nada en lo que sentía. Cuando se marchó, me senté en mi estudio, dejándome envolver por la quietud que había dejado nuestra conversación. No sentía ninguna satisfacción por las dificultades de mi hija, pero tampoco me sentía responsable de resolverlas. Por primera vez en nuestra relación, estaba permitiendo que Melanie experimentara las consecuencias naturales de su comportamiento. No era un castigo, simplemente era la realidad de sus decisiones. Y la verdad que había eludido tanto tiempo, me di cuenta de que, por fin, no estaba atrapada en el ciclo de sacrificio sin fin que había sido mi vida durante décadas. Al día siguiente, Jasmine me llamó. ¿Puedo visitarte?, preguntó con una voz que no sonaba tan segura como de costumbre. Cuando llegó, traía consigo la misma vitalidad habitual, pero esta vez atenuada por las tensiones familiares. Mamá está pensando en impugnar el testamento, dijo sin preámbulos, sentándose en la mesa de mi cocina. Ha consultado a 3 abogados diferentes. ¿Ya me lo esperaba?, respondí, sirviéndole un vaso de té helado con calma, tratando de mantener la serenidad. Todos le dijeron que probablemente perdería, continuó Jasmine, su voz teñida de preocupación. Pero se ha convencido a sí misma de que no estabas en tus cabales cuando hiciste los cambios. Sonreí débilmente, reconociendo la verdad en sus palabras. Tu madre siempre ha sido hábil para remodelar la realidad para que coincida con sus preferencias. Abuela, dijo Jasmine bajando la voz hasta casi un susurro, como si temiera decir lo siguiente en voz alta. No quiero tu dinero. Cruqué la mesa, cubriendo su mano con la mía, buscando transmitirle lo que sentía. No se trata de dinero, Jasmine, dije con suavidad. Se trata de reconocer tu valía. Pero Jasmine siguió insistiendo, visiblemente angustiada. Pero, ¿me siento mal?, dijo, su voz quebrándose. No he hecho nada para merecer esto. No lo has hecho, le respondí, mirándola con ternura. Me has mostrado respeto. Has valorado mis experiencias y perspectiva. Me has tratado como una persona completa, no solo como un recurso financiero. En mi opinion, eso merece un reconocimiento. Jasmine sacudió la cabeza, preocupada, sin parecer del todo convencida. Pero me está causando mucho dolor, admitió, su voz apenas un susurro. Papá dice que mamá apenas duerme, llora, luego se enfada y después intenta fingir que todo va bien. ¿Y cómo lo llevas tú?, le pregunté con amabilidad, buscando el fondo de sus sentimientos. Me miró, con los ojos llenos de una tristeza que apenas podía ocultar. Me siento destrozada, dijo, su voz temblorosa. Entiendo por qué lo hizo. Incluso creo que mamá se merecía una llamada de atención, pero esto se siente tan definitivo. El peso de sus palabras se quedó suspendido entre nosotras. En ese momento, comprendí que la distancia entre las generaciones no solo se medía por los años, sino por las decisiones que tomábamos y las que dejábamos de tomar. No tiene por qué serlo, le dije con calma, queriendo ofrecer una luz de esperanza, aunque sabía que las sombras seguían presentes. El testamento puede modificarse de nuevo si las circunstancias lo justifican. La esperanza brilló en los ojos de Jasmine, como un reflejo de la luz que aún conservaba dentro, a pesar de la tormenta familiar. ¿Y si mamá se disculpa? ¿Se disculpa de verdad? Anne sería un comienzo, reconocí, dándole la respuesta que ella quería escuchar, pero sin dejar de sentir que la verdad implicaba algo mucho más profundo. Pero el verdadero cambio requiere algo más que palabras, Jasmine. Requiere un comportamiento sostenido que demuestre verdadera comprensión. Asintió lentamente, como si mis palabras pudieran aliviar su incertidumbre. Es justo, dijo, pero al menos ¿lo considerarás? Si ella hace verdaderos esfuerzos, siempre consideraré cualquier intento genuino de reconciliación, prometí con una seguridad que me sorprendió a mí misma. No tomé esta decisión a la ligera, y no la mantendré solo por terquedad. Jasmine pareció aliviada por esta garantía. Pasamos el resto de su visita hablando de sus proyectos de diseño.
alejándonos deliberadamente de las tensiones familiares, buscando un espacio donde la conversación pudiera fluir con mayor naturalidad. Cuando se disponía a marcharse, me abrazó con fuerza, sus palabras llenas de dolor. Siento lo que está pasando, susurró. Pero no siento que te hayas defendido, abuela. Esas palabras me acompañaron mucho después de que se marchara. Defenderme a mí misma. Un concepto tan sencillo que había tardado 71 años en asumir plenamente. Me pregunté cómo habría sido mi vida si hubiera aprendido a hacerlo antes. ¿Qué le habría dado a Melanie si lo hubiera hecho? 2 días después, recibí una carta formal de un abogado que representaba a Melanie. Explicaba su intención de impugnar el testamento por influencia indebida y falta de juicio. La carta era una mezcla de amenazas veladas y justificaciones que trataban de intimidarme para que cambiara de opinión. La envié a Marcia, que respondió con calma profesional. Es una postura normal, me aseguró por teléfono. La carta no contiene ningún argumento jurídico de peso, solo amenazas destinadas a intimidarte para que cambies de opinión voluntariamente. ¿Y si llega a los tribunales?, pregunté, sintiendo una ligera punzada de ansiedad por lo que podría implicar un juicio. Entonces presentamos la documentación de tu competencia mental. El patrón consistente de falta de respeto por parte de Melanie y la naturaleza razonable de tu decisión de dejar tu patrimonio a alguien que valore tu sabiduría, así como tus bienes, respondió Marcia con firmeza. Bárbara, estás en un terreno legal sólido. Le di las gracias y colgué, sintiéndome extrañamente ajena a las maniobras legales. La batalla había pasado de las emociones al terreno del papeleo y las estrategias legales. Había algo casi pacífico en esa transición, como si el terreno de la lógica y los documentos pudiera ofrecerme una sensación de control que las emociones no me daban. Esa noche, recibí un mensaje inesperado de Kevin Ambiage: a Italia cancelado. Estoy demasiado estresado para planearlo. Hoy he perdido otro cliente, añadió, como si fuera una actualización más en un largo lista de malas noticias. No respondí inmediatamente. No sabía qué reacción buscaba. ¿Intentaba hacerme sentir culpable o simplemente quería compartir su frustración conmigo? Después de pensarlo detenidamente, respondí con la sencillez que me parecía necesaria. Siento oír eso. Espero que las cosas mejoren pronto. Su respuesta no se hizo esperar. Ella está luchando más de lo que admite. El orgullo no le permite tender la mano. Esta vez no respondí en absoluto. Si Melanie quería la reconciliación, tendría que venir de ella directamente, no a través de los canales diplomáticos de Kevin. Ya no me sentía dispuesta a ser la intermediaria en su proceso de arreglo. Junio se convirtió en julio, con la belleza veraniega característica de Portland. Cuidé mi jardín, quedé con amigos para comer y continué con mis clases en el colegio comunitario. La vida transcurría con una normalidad que, de alguna manera, me parecía tanto ordinaria como revolucionaria. Vivía sin el peso de las expectativas de Melanie, sin la obligación constante de proporcionarle apoyo financiero o emocional, a pesar de que ella desestimaba mi personalidad. No era exactamente felicidad, había demasiado dolor sin resolver para eso, pero era una especie de paz, la paz que surge cuando finalmente dices tu verdad, independientemente de las consecuencias. Y a medida que las flores de verano florecían en mi jardín, comencé a sentir que algo más echaba raíces junto a esa paz: la esperanza. No para volver a las viejas costumbres que se habían roto irrevocablemente, sino en la posibilidad de algo nuevo, algo más auténtico entre nosotros, algo basado en el respeto mutuo y no en la obligación. Aún estaba por ver si esa esperanza florecería o se marchitaría, pero por primera vez en nuestra relación estaba dispuesta a esperar y ver lo que Melanie decidía cultivar. Agosto llegó con su particular gloria de Portland: cielos despejados, temperaturas moderadas y jardines rebosantes de vida. Mis rosas nunca habían tenido mejor aspecto. Pasé
mañanas tranquilas cuidándolas, encontrando metáforas en su crecimiento que podrían haber parecido pesadas en una novela, pero que se sentían profundamente reales en mi vida. Algunas necesitaban poda para prosperar, otras necesitaban distanciarse de las plantas competidoras. Todas necesitaban cuidados y espacio. Habían pasado casi 3 meses desde la lectura del testamento. Los desafíos legales formales del abogado de Melanie se habían desvanecido después de que Marcia proporcionara documentación exhaustiva sobre mi competencia mental y la naturaleza deliberada de mi decisión. No tiene por qué serlo, le dije, intentando darle una salida sin desmerecer mi propia decisión. El testamento puede modificarse de nuevo si las circunstancias lo justifican. La esperanza brilló en los ojos de Yasmín. ¿Y si mamá se disculpa de verdad?, preguntó, casi con un suspiro de alivio. Sería un comienzo, reconocí, con cautela, consciente de que las palabras por sí solas no podían cambiar las dinámicas profundamente arraigadas. Pero el verdadero cambio requiere algo más que palabras, Yasmín. Requiere un comportamiento sostenido que demuestre verdadera comprensión. Yasmín asintió lentamente, absorbiendo la carga de mi respuesta. Es justo, dijo, con una mirada de determinación. Pero al menos lo considerarás. Si ella hace verdaderos esfuerzos, siempre consideraré cualquier intento genuino de reconciliación. ¿Prometí? Con una seguridad que no había sentido antes. No tomé esta decisión a la ligera, y no la mantendré solo por terquedad. Yasmín pareció aliviada por mi promesa. Pasamos el resto de su visita hablando de sus proyectos de diseño, alejándonos de la tormenta familiar y buscando una tregua en lo que aún se podía disfrutar. Cuando se disponía a marcharse, me abrazó con fuerza, como si quisiera aferrarse a algo fijo, en medio de tanta incertidumbre. ¿Siento lo que está pasando?, susurró. Pero no siento que te hayas defendido, abuela. Esas palabras me acompañaron mucho después de que se marchara. Defenderme a mí misma. Un concepto tan sencillo que había tardado 71 años en asumirlo completamente. Me quedé pensando en cómo habría sido mi vida si lo hubiera hecho antes, si tan solo hubiera dicho lo que pensaba en vez de quedarme callada. ¿Qué le habría dado a Melanie si lo hubiera hecho? 2 días después recibí una carta formal de un abogado que representaba a Melanie. Explicaba su intención de impugnar el testamento por influencia indebida y falta de juicio. La carta era más un intento de intimidación que un argumento sólido, pero aún así, sentí que las palabras me golpeaban. La envié a Marcia, que respondió con calma profesional. Es una postura normal, me aseguró por teléfono. La carta no contiene ningún argumento jurídico de peso, solo amenazas destinadas a intimidarte para que cambies de opinión voluntariamente. ¿Y si llega a los tribunales?, pregunté, el nerviosismo comenzando a sentarse en mi pecho. Entonces presentamos la documentación de tu competencia mental, el patrón consistente de falta de respeto por parte de Melanie y la naturaleza razonable de tu decisión de dejar tu patrimonio a alguien que valore tu sabiduría, así como tus bienes, respondió Marcia. Con firmeza. Bárbara, estás en un terreno legal sólido. Le di las gracias y colgué, pero me sentí extrañamente ajena a las maniobras legales. La batalla había dejado el terreno emocional y se había trasladado al terreno del papeleo y las estrategias legales. Había algo casi pacífico en esa transición, como si ahora todo estuviera claro, incluso si lo que había quedado atrás era irreversible. Esa noche, recibí un mensaje inesperado de Kevin. Viaje a Italia cancelado. Estoy demasiado estresado para planearlo. Hoy he perdido otro cliente, añadió, como si fuera una simple actualización. No respondí inmediatamente. No sabía qué reacción buscaba. ¿Intentaba hacerme sentir culpable? ¿O simplemente quería compartir su frustración conmigo? Después de pensarlo cuidadosamente, respondí de la manera más sencilla que pude. Siento oír eso. Espero que las cosas mejoren pronto. Su respuesta llegó enseguida. Ella está luchando más de lo que admite. El orgullo no le permite tender la mano. Esta vez no respondí en absoluto. Si Melanie quería la reconciliación, tendría que venir de ella directamente, no a través de los canales diplomáticos de Kevin. Ya no estaba dispuesta a seguir siendo la mediadora en su proceso de arreglo. Junio se convirtió en julio,
y con ello llegó la belleza veraniega característica de Portland. Cuidé mi jardín, quedé con amigos para comer y continué con mis clases en el colegio comunitario. La vida transcurría de manera tranquila y sorprendentemente normal. Un ritmo que me parecía tanto ordinario como revolucionario, vivir sin el peso de las expectativas de Melanie, sin la obligación constante de apoyarla financieramente o emocionalmente. Era una libertad que nunca había experimentado. No era exactamente felicidad. Había demasiado dolor no resuelto para eso. Pero era una especie de paz, la paz que llega cuando finalmente dices tu verdad, independientemente de las consecuencias, y a medida que las flores de verano florecían en mi jardín, sentí que algo más echaba raíces junto a esa paz, en la esperanza, no en regresar a las viejas costumbres, que se habían roto irrevocablemente, sino en la posibilidad de algo nuevo entre nosotros, algo más auténtico y basado en el respeto mutuo, no en la obligación. Aún estaba por verse si esa esperanza florecería o se marchitaría. Pero por primera vez en nuestra relación, estaba dispuesta a esperar y ver lo que Melanie decidía cultivar. Agosto llegó con su gloria veraniega en Portland. Cielos despejados, temperaturas moderadas y jardines rebosantes de vida. Mis rosas nunca habían tenido mejor aspecto. Pasé mañanas tranquilas, cuidándolas, encontrando metáforas en su crecimiento que podrían haber parecido pesadas en una novela, pero que se sentían profundamente reales en mi vida. Algunas necesitaban poda para prosperar, otras necesitaban distanciarse de las plantas competidoras. Todas necesitaban cuidados y espacio. Habían pasado casi 3 meses desde la lectura del testamento. Los desafíos legales formales del abogado de Melanie se habían desvanecido después de que Marcia proporcionara documentación exhaustiva sobre mi competencia mental y la naturaleza deliberada de mi decisión. No tiene por qué serlo, le dije, buscando suavizar la dureza de la situación. El testamento puede modificarse de nuevo si las circunstancias lo justifican. La esperanza brilló por un momento en los ojos de Melanie, un destello fugaz que no pude evitar notar. ¿Y si mamá se disculpa? ¿Se disculpa de verdad?, preguntó, casi con un suspiro de alivio, como si esperara encontrar una salida sencilla a lo que parecía un laberinto emocional. Sería un comienzo, reconocí, con la voz medida, pero el verdadero cambio requiere algo más que palabras, Melanie. Requiere un comportamiento sostenido que demuestre verdadera comprensión. Melanie asintió lentamente, como si mis palabras tuvieran un peso que por fin comenzaba a comprender. Es justo, dijo, pero al menos lo considerarás. Si ella hace verdaderos esfuerzos, siempre consideraré cualquier intento genuino de reconciliación, prometí, con una firmeza que no había mostrado antes. No tomé esta decisión a la ligera y no la mantendré solo por terquedad. Yasmín parecía aliviada, pero el silencio que siguió a esas palabras fue pesado, como si las dos estuviéramos compartiendo un momento de entendimiento agridulce. Pasamos el resto de su visita hablando de sus proyectos de diseño, alejándonos de las tensiones familiares y buscando un terreno común en lo que aún nos unía. Cuando se disponía a marcharse, me abrazó con una intensidad que parecía contener todo el dolor no expresado. «Siento lo que está pasando», susurró, «pero no siento que te hayas defendido, abuela». Esas palabras me dejaron una huella profunda, mucho más de lo que imaginaba. Defenderme a mí misma. Un concepto tan simple, pero tan difícil de poner en práctica, que había tardado toda una vida en asumirlo. ¿Cómo habría sido mi vida si lo hubiera hecho antes? Hence, ¿qué le habría dado a Melanie si lo hubiera hecho? 2 días después, llegó la carta formal de un abogado que representaba a Melanie, detallando su intención de impugnar el testamento por influencia indebida y falta de juicio. La carta contenía amenazas más que argumentos sólidos, pero aún así, la recibí con un leve sentimiento de incomodidad. La envié a Marcia, quien respondió con una calma profesional que me sorprendió. ¿Es una postura normal?, me aseguró por teléfono. La carta no contiene ningún argumento jurídico de peso, solo amenazas destinadas a intimidarte para que cambies de opinión voluntariamente. ¿Y si llega a los tribunales?, pregunté, mi tono un poco más bajo.
mientras trataba de asimilar la nueva dinámica que se había formado. Entonces presentamos la documentación de tu competencia mental, el patrón consistente de falta de respeto por parte de Melanie y la naturaleza razonable de tu decisión de dejar tu patrimonio a alguien que valore tu sabiduría, así como tus bienes, respondió Marcia con firmeza. Bárbara, estás en un terreno legal sólido. Le di las gracias y colgué, sintiéndome extrañamente distante de las maniobras legales. La batalla emocional había cedido terreno a lo administrativo, y por un momento encontré algo de paz en la formalidad de los papeles. La guerra emocional había quedado atrás, pero el dolor seguía latente. Esa noche, recibí un mensaje inesperado de Kevin en viaje a Italia cancelado. Estoy demasiado estresado para planearlo. Hoy he perdido otro cliente, escribió con franqueza, como si todo fuera parte del mismo desgaste. No respondí inmediatamente, no sabía cómo interpretar su mensaje. ¿Estaba buscando mi simpatía? ¿Intentaba hacerme sentir culpable? ¿O simplemente informaba de la situación? Después de pensar en ello, decidí responder con sobriedad. Ansiento oír eso. Espero que las cosas mejoren pronto. La respuesta de Kevin llegó rápido. Ella está luchando más de lo que admite. El orgullo no le permite tender la mano a Ann. Esta vez no respondí. Si Melanie quería la reconciliación, tendría que venir de ella directamente. No a través de intermediarios. Ya no quería ser la mediadora de su proceso de sanación. Junio se convirtió en julio y Portland floreció en su habitual gloria veraniega. Cuidé mi jardín, me encontré con amigos para almorzar y continué con mis clases en el colegio comunitario. La vida, aunque cambiante, continuaba de manera tranquila, casi rutinaria. Vivir sin el peso de las expectativas de Melanie me otorgó una sensación nueva, que a veces parecía extraña. No era exactamente felicidad. Había demasiados cabos sueltos, pero era una paz distinta. La paz que llega cuando finalmente dices tu verdad, sin importar las consecuencias. Y a medida que las flores de verano florecían en mi jardín, algo más parecía comenzar a echar raíces junto a esa paz, a la esperanza. No la esperanza de regresar a lo que había sido antes, sino una esperanza en la posibilidad de algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Aún estaba por verse si esa esperanza florecería o se desvanecería, pero por primera vez sentí que estaba dispuesta a esperar y ver qué elegía Melanie cultivar entre nosotras. Agosto llegó con cielos despejados, temperaturas moderadas y jardines llenos de vida. Mis rosas nunca habían estado tan hermosas. Pasaba mañanas tranquilas cuidándolas, viendo en su crecimiento metáforas de mi propia vida. Metáforas que tal vez parecerían pesadas en una novela, pero que se sentían profundas y reales. Algunas necesitaban poda para prosperar, otras debían alejarse de plantas competidoras. Todas necesitaban cuidados y espacio. Habían pasado casi 3 meses desde la lectura del testamento. Los desafíos legales de Melanie, aunque existían, se desvanecieron después de que Marcia presentara una documentación exhaustiva sobre mi competencia mental y la naturaleza deliberada de mi decisión. Sin embargo, mi vida seguía adelante, con una nueva claridad. Pasamos la tarde redactando declaraciones de misión, requisitos de elegibilidad y procesos de solicitud. Era el momento en que más energía había sentido en meses, quizá años. Los conocimientos académicos que había cultivado durante toda mi vida se entrelazaban con la perspectiva fresca de Jasmine, creando juntos algo significativo, algo que tenía el potencial de impactar positivamente en el futuro de otros. A medida que se acercaba el otoño y los árboles de Portland comenzaban a teñirse con los primeros toques de color, también se produjeron pequeños pero significativos cambios en mi constelación familiar. Melanie comenzó a enviarme mensajes de vez en cuando, al principio breves y casi impersonales, pero poco a poco se fueron haciendo más sustanciosos. No eran disculpas, sino preguntas sobre mi investigación, mi opinión sobre un libro que había leído, mi consejo sobre un conflicto de personal que estaba resolviendo. Respondí cuidadosamente a cada una de ellas, sin retenerme, pero también sin sobrecargarla. Sentía que había espacio para la apertura, pero el camino era todavía largo. Nuestros intercambios seguían siendo cautelosos,
como si fuéramos dos bailarines que volvían a aprender una coreografía olvidada, moviéndose con incertidumbre, pero también con un leve atisbo de esperanza. A finales de septiembre, recibí un paquete inesperado de Melanie. Dentro había una fotografía enmarcada que nunca había visto antes. Richard sosteniendo a Melanie recién nacida, conmigo a su lado, el rostro iluminado por una alegría desbordante. Adjunta había una simple nota. Encontré esto mientras limpiaba el almacén. Pensé que te gustaría. Aún sin decir mucho, ese gesto, tan pequeño y cargado de nostalgia, tocó algo dentro de mí. Más abajo en la carta, decía N, he empezado a leer tu libro sobre patrones textiles indígenas. Hay muchas cosas que no sabía. No era una reconciliación, no todavía, pero era un reconocimiento. Y por ahora, eso era suficiente. La beca Barbara Ellison para la diversidad lingüística se estableció formalmente en octubre, y su primera beneficiaria se nombraría en la primavera siguiente. Yasmín insistió en organizar una pequeña recepción en la universidad para celebrar la ocasión. Para mi sorpresa, Melanie asistió. Se quedó algo incómoda en la periferia, pero vino, y cuando el director del departamento reconoció mis contribuciones al campo, vi que mi hija me miraba con una expresión que no había visto en años. No era orgullo, no todavía, pero había algo que se parecía a reconocimiento. No era todo lo que esperaba, pero era un comienzo. Después de la recepción, mientras esperábamos nuestros respectivos coches en el crepúsculo otoñal, Melanie se aclaró la garganta. Ahora lo entiendo, dijo en voz baja. Lo que querías decir, lo de ser vista, asentí, dándole tiempo para continuar, porque sabía que algo importante estaba por venir. Al ver a esa gente hablar hoy de tu trabajo, continuó. Al oír cómo has influido en este campo, me di cuenta de que nunca me había permitido ver esa parte de ti. Melanie hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Era más fácil descartarla que reconocer que mi madre ha tenido toda esta existencia significativa más allá de mí. No es demasiado tarde para verlo ahora, le ofrecí suavemente. Ella asintió, sus ojos fijos en el horizonte. En lugar de encontrarse con los míos, lo intento. Mi coche llegó primero, y cuando me disponía a salir, Melanie me sorprendió dándome un breve, aunque incómodo, abrazo. Gracias, susurró. Por no rendirte del todo, no le pregunté a qué se refería exactamente. ¿A la beca? ¿A la posibilidad de reconciliación? ¿A mi amor maternal? Tal vez se refería a todas esas cosas. Y tal vez ella misma no estaba del todo segura. Mientras conducía de vuelta a casa por las calles bordeadas de árboles que comenzaban su transformación otoñal, sentí un cambio similar dentro de mí. No era la dramática caída de hojas de la renovación completa, sino el cambio gradual de colores que la precede, sutil y hermoso en su estado de transición. En los últimos meses había recuperado algo más que mi dignidad. Había recuperado mi voz, mis límites, mi sentido de la autoestima, más allá del sacrificio materno, y al hacerlo, tal vez le había dado a Melanie la oportunidad de recuperar algo. También en una relación basada en el reconocimiento genuino, no en la expectativa ni la obligación. Aún estaba por ver si aprovecharía plenamente esa oportunidad. El verdadero cambio se produce lentamente, si es que se produce, pero por primera vez en años me sentía esperanzada ante esa posibilidad. Por el momento, el testamento no había cambiado, pero el legado que representaba ya había comenzado su transformación de una mera herencia económica a algo mucho más valioso. La comprensión de que el respeto, una vez ganado, debe mantenerse, que el amor sin reconocimiento es incompleto, que incluso la voz más callada merece ser escuchada, y a veces esa voz debe hablar a través del silencio antes de que pueda ser realmente valorada por la sabiduría que contiene.